interesa que se vea por debajo de mi costura. Y ahora aquí le puedo añadir un filter. Y en este caso queremos que este filtro sea un bevel. Que en principio lo que va a hacer es generarnos, que realmente me está haciendo algo. Tendría que generar una línea negra por debajo de... Vale, tú no tienes que tener paint. Bevel. Que nos tendría que estar reforzando la línea, que creo que no se está viendo. Vale. Sí tiene que haber un paint para la parte inferior y lo que quiero hacer es a esto añadirle el bevel. Pero no se está apreciando nada. No entiendo yo muy bien por qué. A ver, le voy a poner en lugar de negro en blanco. Si consigo ver qué efecto está haciendo. Esto tiene que ser normal. ¿Me lo puedes poner en normal, por favor? Vale. Bien. Vale, pues el bevel no estoy consiguiendo que me haga caso. Alternativa, pues le meto un blur, que me va a hacer ese marquito por fuera. Esta textura o esta igual que el resto, para que se vean bien, sobre todo si van a estar ahí, tendremos que ponerlas como triplanar. Esto de aquí también, cuando me permita, como triplanar, para que el corte nos lo haga ya fetén. Y en este caso, en lugar de blanco, que era lo que quería hacer, vamos a buscar que sea negro para que nos esté dando un poco más de profundidad al corte, que era por lo menos la idea de lo que quería hacer. Y esto no entiendo por qué le cuesta cargar el color. Bien, entonces, a partir de este punto, nosotros tenemos un manejo, porque si venimos por aquí, ya nos va a dejar las características como toca. Entonces, ¿qué es lo siguiente que nos interesará? Pues con el pincel con el pincel que hemos hecho la costura, nos interesará pintar el resto. Y aquí se ha puesto tonto, se ha puesto tonto. Bueno. Me vuelvo a dar, vuelvo a configurarlo. Me parece que no lo termina de coger todavía muy bien. Vale. Por aquí ajusto otra vez y la idea de esto es ir recorriendo toda la parte inferior para que nos termine de hacer la costura como toca. Para no tener que estar todo el rato haciéndola, podemos activar el mirror, que es la opción esta de aquí. Y podemos ajustarlo según lo que nos interesa, si queremos que sea en un ángulo o en otro. Entonces, ahora, si hago zoom out, veo dónde me está empezando el mirror. Así que siguiendo un poco esta línea, podemos añadirle
la costura. Esta parte final no me convence cómo ha quedado. Vale. Y volviendo al paint que teníamos, en principio nos va a permitir acabar de ajustar. Lo que decía, ¿no? Podemos irnos luego ya a un pincel básico, un Hard Basic. Y, vale, es que por aquí me estaban teniendo el Stitches, por eso me hace cosas raras. Con el Hard Básico podríamos acabar de ajustar dependiendo de si queremos que vaya hacia adentro o hacia afuera. Con X, pues podremos... En blanco nos lo pintará hacia afuera. Y en negro directamente nos tendría que borrar lo que no queramos. O haya quedado mal, o por ejemplo esto de aquí, ¿no? Esta porquería que no sigue el patrón, pues podemos acabar de limpiarlo un poquito más. Y al contrario, si vemos que en alguna parte se pierde un poco, con la X, en teoría nos lo tiene que cambiar, ¿vale? Vemos que sí que nos lo cambia. Tenemos que ajustar un poquito más. Lo que me está añadiendo como un color negro, que no tiene tampoco mucho sentido, pero bueno. Porque aquí sí afecta color, afecta height, pero no tendría que afectar. Bueno, vamos a borrar un poquito esta parte para que no haya fallitos o que no se vea tanto error. Arriba, más o menos. Y nos desactivaremos el mirror. ¿Qué nos interesa ahora? Pues bueno, copiar la máscara y aquí pegarla. Mm, Paste into the mask. Ahora en principio nos quitará el blur, pero nosotros con clic derecho le podemos añadir un filtro y a este filtro le podemos añadir el blur que teníamos. Pues aquí ya jugaríamos con la intensidad dependiendo de si queremos que quede más repartido o menos. De esta manera nuestra cantimplora empezaría a tener ya un poco más de detalle. Entonces ahora aquí podríamos seleccionar las capas, control G y aquí ponerle pues eso, Stitch, neopreno, down, por ejemplo. Guardamos y podríamos continuar con el proceso. Podemos hacer una capa por encima, donde solo queremos que afecte al color y al height, con el normal también. Roundness ahora mismo me da igual. El height aquí no sé cuánto le habíamos puesto. En esta, que no era la que tenía height. Vale, 0,5. Bien, pues vengo por aquí. Height 0,5. Vale. Añadimos una black mask. Y lo siguiente que tenemos que hacer es con nuestro mirror activado. Vamos a buscar cómo hacer los stitches de por aquí. Si busco stitch, ¿vale? Ya he visto algunos que nos podrían valer, tanto este como este. Este puede funcionar bastante bien. Si lo seleccionamos y pasamos, podemos ver un poquito lo que está haciendo. ¿Qué pasa? Está quedando muy grande, ¿vale? Y en esta ocasión el color está siendo como muy blanco. Por ahora, como lo quiero ver, me da igual, o lo puedo modificar. Entonces por aquí podríamos seleccionar con Shift y hacemos el pase. Como tenemos el mirror activado, debería más o menos, ¿vale? Haber cogido bien la línea. Si no, hacemos clic, arrastro y ya está. Menos para darnos un poquito esa costura. Que no sé si es incluso muy pequeña. Voy a hacer control Z. Control Z. ¿Vale? Desde la vista frontal. Con un 2.
puede ir bastante mejor. Podemos hacer que el length sea pues 0,8, 0,8 por ejemplo. Clicaríamos fuera con Shift. Creo que aquí me he puesto en perspectiva otra vez. La ortográfica. Vale. Vale. Tenemos por aquí esto y esto por aquí. Vale. ¿Qué es lo que noto? Que el height está quedando como muy, muy alto. Entonces, con un 0,4 o 0,3 seguramente ya se estaría viendo bien. 2, por ejemplo. Ya está viendo bien. Y lo que me interesa en todo caso es que el color sea parecido al que ya tiene. Y en todo caso un poquito más oscuro para resaltar la idea de que son costuras. Si no, al contrario, estoy viendo que a lo mejor es un poquito más claro, pero muy poco. Vale. Y de esta manera le habríamos añadido los detalles a nuestra botellita. ¿Qué es lo que nos quedaría hacer? Pues bueno, podríamos seguirle añadiendo detalles, añadiendo rascaduras, dándole regularidad, porque en realidad el neopreno sí, está bien, está muy tal, pero y tendría que tener un poquito más de irregularidad. Entonces, el base color podríamos ponerle por debajo del ambient, ¿no? Que sería más o menos por aquí. Podríamos ponerle alguna clase de grunge también, que solo afecta al color, que nos ayuda a dar un poquito más de irregularidad. Además, tendrá que ser muy sutil. ¿Vale? Esto ahora mismo sutil, lo que se dice sutil, no es, ¿vale? Pero si lo ponemos como multiplicar y además le añadimos que tenga mucha transparencia, yo que sé, un 10% ya me parecería, ¿vale? Le va a dar ese toque, a ver, un 20%, 60 no, 20%, ya le está dando ese toquecito, ¿no? Esa regularidad al pattern. Luego podemos ajustar el balance para que a lo mejor no sea tan intenso y podríamos probar pues diferentes tipos de acabado para que sea más interesante. A ver. Por aquí este me gusta más, a lo mejor el balance está muy alto, vale, al contrario está muy bajo. Y esto pues un 10%. Vale, entonces ya vemos cómo deja de estar completamente regular y empieza a darnos pues un poquito más de interés a la textura. Esto sobre todo se verá si nos vamos a base color, ¿vale? Donde ya el neopreno no está completamente igual. Si ya queremos intentar añadirle, pues eso como más historia o lo que sea, podemos añadirle alguna rascada, alguna deshilachada, pero bueno, por ahora esto ya nos viene bien. Y lo siguiente que querría hacerle, ¿vale? Que podría ir por encima de esto. Si lo ponemos por debajo, ya también le afectará un poquito a lo que voy a hacer ahora. Lo siguiente que tendríamos que hacer ya sería añadir algo por aquí, por ejemplo, ¿vale? Lo que decía para que le afecte también esto. Le voy a poner una Black Mask. Quiero que solo afecte al color. Ya le está costando. Llevo bastante rato grabando y todo, entonces le está costando al ordenador. Pero bueno, solo quiero que le afecte al color. En esta Black Mask me interesa pintarle con alguna clase de alfa. Desactivo el mirror. Por aquí me quito las búsquedas que tengo y buscaría alfas, que están por aquí. Entonces, no, estos no son alfas, son estos. ¿No? Alfas, vale, era este de aquí. Bien, y ahora le podría añadir algún símbolo que, como no tengo nada más a mano, cuando lo vea, lo sabré. Es que he estado... Ah, bueno, sí, aquí. Vale, perfecto. Vale. Entonces, como ya tengo una brush
que básicamente es de alfa, yo puedo clicarle y en principio tendría que pintarme la máscara. No sé por qué, me ha hecho una cosa como rara. Vale, sin espaciado. Que si no desplazo no me lo está poniendo. Maldita sea. A ver, me voy a la Standard Hard, ¿vale? Para que no me haga ninguna cosa rara. Supongo que no estaría puesta esta. Y ahora busco Substance. Para que no me la ponga. Perfecto. Pero bueno, si no, le calzo cualquier otro símbolo. Y apague, vámonos. A ver, no sé. No encuentro nada así de tal. Vale, está por ahí Substance. Bueno, podemos ponerle, por ejemplo, yo qué sé, un Caution. Vale, aquí ahora ya me la está liando un poco porque le estoy haciendo el target web. Tendrá que ser target planar, supongo. Y si no, tendrá que ser el UVs. Entonces le tendré que añadir un ángulo de 90, 270. Vale. Y mi cantimplora, aunque no se lo he puesto al lado que tocaba. Tendría ya una etiquetita, ¿no? Lo bonito de esto es que aquí se podría poner, pues eso, el símbolo que se quiera o por ejemplo, la que tengo yo, ¿no? Que es el corporativo. Ahora, si queremos, ¿no? Darle pues es un poquito de desgaste para que no parezca que está ahí puesto por encima, o al contrario, queremos que no le afecte algo, podemos moverlo de lugar. Por ejemplo, si lo pongo por aquí abajo, no tendría que afectar. Vale, no. Ajá. Eh, ¿Esto cómo era? Tendría que indicar como anchor point, como, sí, como anchor point que no le afecte, ¿vale? Porque esto debería estar. Ah, bueno, pero sí le afecta en realidad. Bueno, lo que podríamos hacer sería un control G y de control G, no control D, por si no te lo voy a duplicar. Voy a añadir una black mask y dentro de esta black mask estaría bien añadir un fill con alguna clase de grunge que sea muy, muy, pero que muy sutil por darle un poco más de esa irregularidad y de desgaste. Entonces el balance yo lo que quiero es eso, que quede pues como que está un poquito más despegado. Entonces que tenga mucho contraste sería. Y en todo caso el balance pues lo bajamos un poquito más. Para que se haya desgastado un poco más la etiqueta. Como que se le está despegando un poco. ¿Vale? Esto luego se podría ajustar a mano y todo. Pero ya vemos cómo tenemos pues, diferentes materiales, diferente influencia.